Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nuestro foro sobre propuestas de acción para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a través de los Objetivos de Desarrollo Interior, IDGs, en el marco de eficiencia, educación y cambio para un futuro sostenible. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Estamos reunidos en este espacio para explorar prácticas innovadoras y estrategias concretas que nos permitan avanzar hacia un futuro sostenible y equitativo. Los IDGs, u Objetivos de Desarrollo Interno, son metas y aspiraciones que una persona o una organización establece para el crecimiento y fortalecimiento personal y profesional. Estos objetivos van más allá de las metas tradicionales centradas en resultados tangibles. Al enfocarse en el desarrollo de habilidades, la mejora del pensamiento, el crecimiento emocional y la adquisición de conocimientos que conducen a un bienestar integral y a un mayor rendimiento en todos los aspectos de la vida. También nos brindan un marco integral que nos ayuda a enfocarnos en el desarrollo personal, social y medioambiental, alineándonos con los ODS establecidos por las Naciones Unidas. En este foro compartiremos conocimientos, experiencias y perspectivas diversas de 13 organizaciones de diferentes sectores para conocer acciones transformadoras hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los Objetivos de Desarrollo Interior. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Liliana Flores, quien es Manager de Empoderamiento de Personas en Enel Colombia y Centroamérica. Liliana es coach con 20 años de experiencia liderando procesos de recursos humanos en empresas locales y multinacionales, apasionada por el desarrollo humano y del liderazgo en las organizaciones, así como del diseño de estrategias enfocadas en fortalecer la equidad de género y el trabajo como motor de la felicidad. Durante la última década, ha liderado la transformación cultural de Enel en Colombia, con un foco en la conciliación de la vida personal y laboral, así como el camino hacia la equidad de género en una empresa y sector altamente masculinizado. Nubia Angélica Arévalo es analista de sostenibilidad de Bancolombia, con énfasis en inversión responsable, fondeo con criterios de sostenibilidad y análisis ambiental, social y de gobernanza. Nubia es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Finanzas Internacionales y MBA en International Management de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Nürnberg, Alemania. Cuenta con 9 años de experiencia en el sector financiero, en análisis de riesgo financiero, análisis financiero y finanzas sostenibles. Ha trabajado con entidades como ICETEX, Banco de Bogotá y actualmente en Bancolombia. Tatiana Jaramillo es ingeniera de sistemas y de telecomunicaciones con un MBA. Trabaja como Project Manager desde hace 15 años, es profesora y además apasionada por los temas de conservación y cuidado ambiental. Actualmente, además de trabajar como Senior Project Manager en SoftServe, desarrolla a nivel nacional un proyecto de una vivienda autosostenible y es vocera de Climate Reality para Latinoamérica. Nuevamente bienvenidas a las tres, es un gusto recibirlas en la escuela y poder compartir con ustedes este espacio tan importante juntos. Estoy segura y estamos seguros como universidad que podemos generar un impacto significativo para contribuir a la construcción de un mundo mejor. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro foro y a pesar de que yo ya las presenté a nuestras invitadas, quisiera pedirles a cada una de ellas que se presenten para nuestros estudiantes e invitados el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, yo soy Liliana Flores, yo trabajo en Enel, llevo los temas de recursos humanos desde la selección, la formación, todo el tema de desarrollo. Como decías tú ahora en la presentación, me apasionan todos los temas de diversidad, trabajo muy fuerte por el tema de equidad de género en el sector de energía. Enel, digamos que ha sido uno de los pioneros en este tema, trabajando fuerte hace más de 10 años, fortaleciendo un montón todo el tema STEM. Y en este momento además trabajamos muy de cerca con las universidades porque
Estamos rompiendo viejos paradigmas acerca de lo que significa ser talentoso hoy dentro de las organizaciones. Vamos a hablar un poquito de eso y cómo esto está conectado con las organizaciones que quieren y aspiran a ser sostenibles hoy y a futuro. Así que muy agradecidos, muy felices de poder estar con ustedes y con estas súper compañeras en el panel. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Tatiana, como nos estaba comentando, yo soy ingeniera de sistemas y telecomunicaciones, ya graduada hace algún ratico y con una maestría en administración de empresas. Trabajo en Subserve. Subserve es una empresa de desarrollo de software y consultoría. Nosotros nos enfocamos en aspectos de inteligencia artificial, machine learning, pero también estamos muy conscientes y para nosotros es muy importante tener la consecuencia de conservar la casa, porque es que hacer puentes, hacer circuitos es muy chévere, pero si no hay casa donde hacerlo, pues no tiene sentido. Entonces abrir estos espacios en contextos donde estamos corriendo la frontera del conocimiento como la Escuela de Ingeniería es fundamental. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por interesarse por estos temas que nos atañen a todos y pues también a todas las compañeras. Gracias, Tatiana. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a la universidad por la invitación, muy contenta de estar acá en este panel compartiendo con ustedes, trayendo mensajes inspiradores a la academia, pero también escuchando sus mensajes. Yo soy Angélica Arévalo, Nubia Angélica Arévalo, hago parte del equipo de sostenibilidad de Bancolombia, soy financiera, pero la vida afortunadamente me ha llevado a las finanzas sostenibles. Es un camino pues que muy inspirador que me ha ayudado a identificar cómo podemos hacer un negocio financiero sostenible. Entonces es uno de los mensajes que queremos aquí transmitir a ustedes desde Bancolombia como una empresa que promueve el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Bueno, yo no me presenté tampoco, para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth García, yo soy la coordinadora de la oficina de graduados de la escuela y trabajo en la unidad de gestión externa. Desde la unidad de gestión externa gestionamos este espacio para ustedes el día de hoy. De nuevo, bienvenidas y sin más preámbulos, quisiera iniciar preguntándote, Tatiana, ¿cómo consideras que se deben articular los ODS y los IDGs? Y si crees que eso es algo frecuente en las empresas, que las empresas estén haciendo hoy, y cómo lo están haciendo en Subserve. Bueno, las ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas nos da como una guía de ruta para traer paz, traer prosperidad y, diría yo, me atrevería a decir, para poder conservar la especie humana, por lo menos como la conocemos en este momento. Estos objetivos son 17 y están basados, se desarrollan para el beneficio de las personas y para el beneficio del planeta, articulando actores como los gobiernos, las industrias, las empresas y las comunidades. Pero si nos damos cuenta, el actor intrínseco de estos objetivos son los individuos. Entonces nosotros necesitamos estar teniendo en cuenta a los individuos. ¿Cuáles son estos objetivos de desarrollo internos? Para nosotros poder, desde cada uno de nosotros, alinearnos con los objetivos de desarrollo generales. Entonces, aquí yo tengo mi copialina. El primero es el ser entendido desde la conciencia, el ser entendido desde la presencia, desde individuos que propongamos, que tengamos iniciativa, que tengamos integridad. Y estos se articulan con las ODS de salud y bienestar, de equidad de género, de reducción de la desigualdad y del consumo responsable, porque es que necesitamos tener autogestión. La segunda IDG es el pensamiento, un pensamiento crítico, ¿sí? Un pensamiento sistémico, un pensamiento de comunidad, o sea, que estemos teniéndonos en cuenta a todos, ¿sí? Y sobre todo, un pensamiento a largo plazo.
Y el pensamiento en donde se intersecta con las ODGs, entonces es en la educación de calidad y en la innovación. El punto 3 es el relacionamiento. Y el relacionamiento nos llama a desarrollar hábitos, a desarrollar comportamientos de empatía, de compatibilidad, donde estemos co-creando. Este relacionamiento se intersecta, se relaciona con las ODS de trabajo decente, de reducción de la desigualdad también, porque es que esto es un entretramado, esto es una red, con las ciudades y comunidades sostenibles, y el relacionamiento incluso puede llegar a tener un impacto positivo en la conservación de la vida submarina y de los ecosistemas terrestres. El quinto es la colaboración, porque es que no podemos hablar de estos temas si no vamos a estar colaborando. La colaboración donde nosotros estemos desarrollando lazos de confianza, donde nosotros estemos desarrollando pensamiento incluyente. Y en este punto de la historia también necesitamos empezar a pensar en interculturalidad. O sea, cómo vamos a hablar con otras culturas, cómo vamos a respetar otras cosmovisiones. Desde la colaboración, nosotros podemos ver las ODS del fin de la pobreza, el hambre cero, paz, justicia e instituciones sólidas. Y la última IDG es el actuar. El actuar, y esto es un llamado a todas estas mentes jóvenes, actuar con coraje, actuar con convicción, actuar con persistencia. Y por qué no actuar con optimismo, así tenga un poquito de tonalidad ingenua, porque es que realmente necesitamos seguir creyendo. Y el actuar va directamente a las acciones por el clima. Entonces, esta es la forma en la que se intersectan las IDS con las ODGs. En términos de las empresas, pues aquí tenemos 3 ejemplos muy inspiradores, en donde son empresas que tenemos la camiseta puesta, que estamos comprometidos y alineados en el cumplimiento de estos objetivos, y SoftServe, que yo les digo que en 15 años de carrera es, yo creo que la empresa en la que más orgullosa me siento de pertenecer. Entonces, nosotros estamos articulando y estamos implementando, ya tenemos programas, tenemos proyectos, tenemos acciones concretas e incluso desde la cultura organizacional estamos alineándonos con la ODS de educación de calidad, pero no solo educación de calidad, sino inclusiva, equitativa y contextualizada. Nosotros tenemos que tener presente que el contexto va a marcar cuál es la tendencia de la educación. Nosotros incluso, SoftServe, tenemos una alianza con la universidad donde nosotros estamos haciendo capacitación para los profes, que los profes entiendan cuáles son las necesidades reales de la industria. Y nosotros estamos ayudando a desarrollar todas estas capacidades de los profes. También estamos trabajando fuerte, súper fuerte en la parte de la equidad de género y la reducción de la desigualdad. Nosotros en SoftServe tenemos una área que se llama responsabilidad social corporativa, y esto es la berraquera. O sea, nosotros a cada rato tenemos charlas donde nosotros estamos haciendo conciencia y desarrollando empatía en todos estos contextos que son, o sea, que tienen estos elementos de individuos, de comunidades, ¿sí? Entonces estamos hablando de multiculturalidad, estamos hablando de todas las comunidades LGTBI. Nosotros estamos trabajando súper fuerte porque haya una inclusión grande de el área, o sea, de la representación femenina en la empresa. Y también trabajamos con el trabajo decente, claramente, en la producción y consumo responsable, y pues claramente la innovación, porque pues esa es
la industria en la que nosotros estamos, desde articulándolo, apoyándolo desde la parte de recursos humanos, desde la parte de gestión de seguridad de trabajo, y todo interrelacionado con algo que nosotros tenemos, porque es que la educación está en el ADN de SoftServe. La empresa fue fundada por profes ucranianos. Entonces, educación hay en todas partes, es transversal a nuestras áreas, a nuestro ejercicio. Entonces, de esta forma es que nosotros estamos en SoftServe aplicándolo. Muchas gracias, Tatiana. Nubia, desde tu perspectiva y la de Bancolombia, principalmente, ¿cuál o cuáles son los ODS a los cuales se han focalizado las actividades y estrategias de su organización? Bueno, Grupo Bancolombia es una entidad que tiene desde su propósito promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Entonces, desde ese propósito es que alineamos las diferentes actividades, los objetivos estratégicos del negocio. Si nos vamos a ver a qué objetivos de desarrollo sostenible nosotros le estamos apuntando, pues primero tener en cuenta que estos objetivos están interconectados y que no debemos promover unos objetivos si van a tener un impacto negativo en otros. Entonces, al final, los objetivos están impactando al ambiente, a la sociedad, a los negocios. ¿Cómo podemos nosotros promoverlos sin que haya un impacto negativo en otros objetivos? Desde el negocio, nosotros, bajo ese propósito que les cuento, tenemos 3 frentes de acción. Un frente que busca promover la inclusión financiera. ¿Y qué está afectando o cómo está impactando la inclusión financiera? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces acá, pues que podamos fomentar préstamos para mujeres, educación financiera, y aquí estamos impactando el ODS de fin de la pobreza, educación de calidad, equidad de género. Ese es el primer frente. Un segundo frente que busca el fortalecimiento del tejido productivo. Aquí los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros estamos impactando directamente son el trabajo decente, la industria, infraestructura e innovación. Y el tercer frente está más alineado con promover las ciudades y comunidades sostenibles, donde los objetivos de desarrollo sostenible que estamos impactando directamente son acción por el clima y ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, desde el negocio tenemos esos focos muy claros, esos objetivos de desarrollo sostenible a los que le estamos apuntando de forma directa, pero que indirectamente están impactando también positivamente a los demás objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible no estamos hablando solo de temas ambientales, estamos hablando también de temas sociales, estamos hablando de un desarrollo también económico. El hecho de fomentar los temas ambientales no debe ir en detrimento de los asuntos sociales o de los asuntos económicos. Entonces, bajo ese entendimiento es que la estrategia del Grupo Bancolombia está creada para que podamos impactar positivamente los objetivos de desarrollo sostenible y promover ese desarrollo que genere un bienestar en toda la comunidad y en el ambiente. Si vemos en esa misma línea, Nubia, ustedes tienen ya un plan estratégico y como aspectos muy puntuales para el desarrollo de las ODS. De esta misma manera, de manera puntual, ¿cómo Bancolombia relaciona esto con los objetivos de desarrollo interior? ¿Y cómo crees que, o sea, a largo plazo o al mediano plazo, cuál sería el indicador para ustedes que este impacto realmente se está alcanzando de alguna manera? Okay. Los objetivos de desarrollo sostenible pues tienen unas metas específicas para el año 2030. ¿Qué se ha visto? Y pues en este momento estamos como a mitad de ese periodo de cumplimiento de las metas. Recientemente y en este mes de septiembre, pues que se están cumpliendo años desde que se aprobaron o pues salieron a la luz estos objetivos de desarrollo sostenible. Han surgido varios estudios donde nos dice el avance es lento. Tenemos aproximadamente el 86% de las 169 metas
no están mostrando avances, están estancadas, entonces surge esa necesidad de ver, bueno, ¿por qué no se están dando esas metas? ¿Por qué estamos de pronto atrasados en ese cumplimiento? Y al final vemos que para cumplir esas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se requiere de una reflexión interna. Y aquí es donde toma relevancia los Objetivos de Desarrollo Interno. Cómo nosotros como personas, como líderes en las compañías, como personas de la sociedad civil, interiorizamos esa forma como vemos el mundo, cómo asumimos los retos, cómo priorizamos, actuamos y aprendemos para poder llevar ese conocimiento, esa interiorización y esa reflexión al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Ahorita Tatiana nos comentaba esas dimensiones de los objetivos de desarrollo interno, de ese pensamiento, de esa reflexión, y aquí es clave nuestro rol como personas. Hay unas habilidades que para el objetivo de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser fortalecidas. Entonces el tema de integridad, el tema de empatía, el tema de un pensamiento crítico que nos permita identificar nosotros, cada uno dentro de nuestro rol, cómo está aportando a esos objetivos. Y si lo llevo pues al caso de Bancolombia, pues es muy bonito pues ver ese mensaje que desde la dirección y que permea a todos los empleados de Bancolombia, pues que estamos muy alineados con entender cuál es ese propósito de promover el desarrollo sostenible, pero cómo cada uno dentro de nuestro rol está aportando ese granito. Entonces, desde la formación, desde el lenguaje que hay entre nosotros, dentro de esa cultura empresarial, siempre está como centro ese desarrollo sostenible. Entonces, ahí es donde vemos esa conexión con los objetivos de desarrollo interno, cómo cada uno dentro de nuestro rol está apuntándole a ese propósito común. Muchas gracias, Nubia. Tatiana, ¿cuál crees que es el papel de las empresas y el sector privado en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible mediante los objetivos de desarrollo interior? ¿Y cómo lo manejan ustedes en SoftServe? Bueno, el papel de la industria del sector privado es monumental, porque es que es un pedazo del pastel muy grande. Y aparte de eso, porque es uno de los mayores contribuyentes para que estemos en la situación en la que estamos, para que estemos en la crisis en la que estamos. Entonces, por eso es imperativo que el sector privado empiece a trabajar. Pero yo creo que lo primero que nosotros debemos entender es que estamos actuando bajo un paradigma lineal. Estamos olvidando que estamos dentro de un sistema cerrado. Sí, de pronto nuestro querido Elon Musk y sus amigos ya no, pues, pero todos estamos en un sistema cerrado. Entonces estamos dejando variables por fuera de las ecuaciones que tenemos que tener en cuenta. Y la industria y el sector privado juega un papel fundamental para poder empezar a tener un impacto positivo. Con relación, digamos, en general, ¿sí? a la industria, al sector privado, hay muchas tácticas, hay muchas estrategias que se pueden empezar a implementar, empezando por la alineación de la misión, de la visión, de los objetivos de las empresas, enfocados hacia esto, ¿sí? Hacia la educación, hacia la concientización de que nos urge empezar a pensar de una forma diferente, rediseñar los modelos de producción, donde haya responsabilidad y donde haya compromiso en toda la cadena, ¿sí? Porque lo que está pasando en este momento es que hay una producción, produje, entregué y me olvidé del tema, y así no es, porque es que estamos nuevamente dejando variables por fuera.
la parte del financiamiento es muy importante, porque necesitamos que la conservación sea rentable y no la explotación. Que lo que sea rentable es vivir de acuerdo, en armonía con el ambiente. Entonces, la financiación es fundamental. Y pues la articulación con todos los actores del ecosistema, cuando estamos hablando desde diferentes industrias y nos estamos alineando hacia esos objetivos. Nosotros en SoftServe me siento muy orgullosa en decir que SoftServe Colombia nos hemos adherido al Pacto Global de la ONU. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es una plataforma de aprendizaje y un compartir de mejores prácticas para que haya sostenibilidad corporativa. Entonces, hay unos objetivos, hay unos alineamientos específicos que 15.400 organizaciones a nivel mundial ya se unieron, nosotros ya estamos ahí, y esto habla de derechos humanos, de estándares laborales, del medio ambiente, cómo lo estamos incluyendo en nuestra práctica. Y pues la lucha contra la corrupción, porque es que por ahí estamos muy jodidos. Entonces, esto hace que el compromiso sea completo por parte de SoftServe. Muchas gracias, Tatiana. Liliana, según tu experiencia, ¿cuáles son las características que tienen o deberían tener los programas de liderazgo para fomentar la comprensión y compromiso de los colaboradores con los objetivos de desarrollo sostenible y con los objetivos de desarrollo interior? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy relevante porque el mundo del trabajo cambió un montón, ¿sí? A lo que vivíamos hace 5 años, a lo que vivimos hace 3, pospandemia, estamos haciendo parte de un cambio histórico en lo que significa el mundo del trabajo, ¿sí? Y hoy las empresas que no se cuestionen y que no trabajen de forma decidida por la sostenibilidad están destinadas a desaparecer. Y ahí ustedes jóvenes son súper importantes, ¿saben? Porque antes, a ustedes no les tocó, pero seguramente a nosotras sí, a uno lo escogían, ¿sí? Uno iba a un proceso de selección y uno presentaba una entrevista y uno quería ser el modelo perfecto que esa empresa estaba buscando. Y uno terminaba la entrevista y se iba a esperar que lo llamaran, ojalá. Eso está cambiando hoy, está cambiando gracias a los jóvenes que están llegando al mundo laboral, porque resulta que hoy son los jóvenes, es la fuerza laboral que está en el mercado, la que está escogiendo el lugar en el que quiere estar, ¿sí? Entonces cuando llegan a una entrevista, llegan también cuestionando, ¿no? Bueno, ¿y acá qué hacen por los temas de diversidad? Y yo quiero saber en sostenibilidad qué están haciendo, en medio ambiente, cuáles son sus políticas. Ese tipo de preguntas, que son súper poderosas, sí cuestionan a las organizaciones, y esto sí llega, no solo al que está entrevistando, sino va mucho más allá. Y eso ya ha empezado a crear una dinámica completamente diferente, porque resulta que hoy en las empresas hay una diversidad de talentos, que es súper poderosa, porque hoy tenemos baby boomers, gente de más de 50 años, súper sabia en muchas cosas, con un conocimiento, una historia súper poderosa. Eso pasa en Enel, ¿no? Que es además el sector de energía que ustedes saben es súper técnico. Entonces ahí tener gente que ha podido participar en la construcción de plantas hidráulicas tan importantes como el Guavio, pues es súper importante porque tienen un bagaje y una historia. Cuando hay emergencias saben básicamente dónde mover la palanca, qué hay que activar, qué no, dónde está el riesgo, pero lograr combinar esa sabiduría con la de, por ejemplo, la gente joven que está entrando hoy, que tiene toda esta visión digital, una lectura del mundo mucho más rápida, ¿no? Y combinar esos mundos, pues es súper relevante. Y ahí el tema de la sostenibilidad, de los ODS, pero también de los objetivos de desarrollo interno, pues tienen todo el sentido y toda la coherencia. Pero viene no solo porque las organizaciones cayeron en cuenta que eso lo tenían que hacer, sino porque es la gente al final la que lo está pidiendo, la que lo está exigiendo. Son ustedes cuando lleguen a los procesos de selección, ya averigüen
averigüen qué hay detrás, ¿sí? No solo, por supuesto, de lo que uno recibe económicamente, que eso es súper importante para todos, pero también cuál es el propósito que va más allá y cómo conecta ese propósito con el propósito de ustedes, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla el liderazgo en esto? Pues de muchas formas, hay muchos caminos. No solo se trata como, digamos, declararlo, ¿sí? Porque entonces todos declaramos que estamos comprometidos con tales objetivos de desarrollo sostenible, sino es al interior de las organizaciones esto cómo es coherente con cómo la organización se comporta en el día a día. De nada sirve que la organización diga, uy, súper comprometidos con la equidad de género. Y uno va y mira a la organización súper comprometida con la equidad de género y el 80% de los trabajadores son mujeres. Eso casi no pasa en Colombia, pero digamos, el ejemplo opuesto a lo que en la realidad pasa, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, en Enel nos pasaba. Nosotros hacemos parte de este sector de energía, donde uno va a las facultades tradicionalmente de ingeniería eléctrica y ve muy poquitas mujeres graduándose. Eso se replica cuando uno sale al mundo laboral, o se replicaba, eso ha venido cambiando, menos mal, porque no éramos, digamos, llamadas a ser parte de estos trabajos más técnicos y más matemáticos. Hoy eso cambia. Entonces, ¿qué están haciendo hoy las organizaciones para no solo declarar, por ejemplo, que me comprometo con la equidad de género, sino que adentro empiezan a pasar cosas y que los empleados de esta organización sepan que ese es un valor, ¿sí? Y que acá entonces sí nos estamos fijando si están llegando mujeres, si hay cargos masculinizados o feminizados, entonces resulta que solo para ser secretaria ejecutiva hay que ser mujer, o para ser operador de central solo hay hombres. Empezar a cuestionarse eso hace parte de que haya coherencia, y ahí el rol de los líderes pues es fundamental, porque las culturas se mueven, por supuesto, a todos los niveles, pero ahí el modelo y el ejemplo en la coherencia entre lo que se dice y se hace, pues tiene que ver mucho con los jefes, ¿sí? Y cuál es el jefe, que el modelo y los mensajes que el jefe manda en la forma en cómo toma las decisiones. Si yo estoy comprometido con el trabajo decente, pero tengo un jefe que no respeta mis horarios, mi vida personal, también en eso, ¿sí? Hablamos de trabajo decente. Entonces, líderes que hoy se ocupen no solo de que lo técnico funcione, ¿saben? Lo técnico se aprende. Eso casi que se volvió higiénico. El diferencial hoy en el liderazgo tiene que ver con otras cosas, con el ser, con cómo yo como jefe me pongo al servicio del equipo que tengo. Al servicio significa cómo descubro cuáles son los talentos distintos que tiene la gente que trabaja conmigo y cómo en el trabajo que desarrollamos juntos pueden seguir creciendo y descubrir nuevos potenciales y hacer esto hoy, pero seguramente mañana hacer una cosa distinta que les permite descubrir habilidades y competencias nuevas, ¿no? Y trabajar además en que no solo la gente, que esto no pasaba antes, tenga una vida exitosa no solo laboralmente, porque es chévere tener el éxito laboral, por supuesto, eso es una parte súper importante de la realización de las personas, pero en Enel también hemos entendido que de verdad para tener y alcanzar esa felicidad o ese éxito, la gente también necesita ser exitosa en otras aristas de la vida, ¿sí? Antes eso no era así en el mundo laboral. Antes uno tenía que estar todo el tiempo en función del trabajo, ¿sí? Y entonces ser un buen trabajador era ser 100% disponible para las llamadas del jefe, para los informes, quedarse hasta tarde, el que más tarde se quedaba bien. En Enel hemos entendido que eso cambió hace muchos años, venimos en una transformación ya hace más de una década, y hoy, por ejemplo, el modelo de trabajador para nosotros es ese que logra tener un balance, y que no solo logra tenerlo con el trabajo, con su vida personal, sino tiene familia con su mascota, con el deporte, pero que además es ejemplo de eso, y ahí los líderes nuevamente pues son fundamentales. Les cuento ejemplos. Cuando nosotros hace más de 10 años implementamos temas como el horario flexible o el teletrabajo, que en esa época en Colombia casi nadie lo tenía, nos pasaban cosas que hoy son impensables, pero por ejemplo nos encontrábamos a algún asistente a las 8 de la noche en la oficina. Y bueno, Mariela, ¿usted qué hace acá a las 8 si yo la vi hoy desde temprano? Ah, sí, es que yo tengo el horario flexible de las 6 y salgo a las 3, pero son las 8, es que me da pena con el jefe, porque el jefe está todavía en la oficina.
ese tipo de cosas pasaban, ¿saben? Hoy eso es impensable en nuestra organización, no está bien visto, porque eso no habla del balance y de la integralidad del ser humano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos también de esos objetivos de desarrollo interno, hablamos de todo eso. ¿Y eso qué implica? Pues una versatilidad en el liderazgo que hoy es muy interesante y también muy desafiante. Entonces, trabajar con los que son mayores de 50, pero también entender cuáles son las necesidades y el momento vital de los millennials. Hoy están entrando los centennials con una visión completamente diferente, y cómo tenemos esa apertura para acercarnos, para entender, para no liderar solo desde lo técnico, sino que salgan esos talentos y florezcan de la gente, para entender que el jefe no es el que se las tiene que saber todas, sino tiene que saber ponerse al servicio de su gente, y que es su gente la que tiene que florecer en ese talento y ayudarlos a resolver las cosas, que se vale decir no sé y no pasa nada, y entre los dos averiguamos y crecemos y aportamos. Creo que todo eso hace parte de lo que necesitan las culturas al interior de las organizaciones, porque a veces los negocios la tienen clara: ¿cómo vamos a trabajar para generar energía más limpia? Así. Pero ¿qué pasa hacia adentro? ¿Cómo eso es coherente con las decisiones organizacionales? ¿Qué tanto trabajamos por desarrollar otras competencias que no solamente sean de conocimiento? Esas se aprenden. Hoy la gente que se destaca más en las empresas, y lo dirán aquí mis compañeras, son esas que su inteligencia emocional, su capacidad de relacionamiento, su proactividad, su interés y arriesgarse a innovar son diferenciales. El conocimiento técnico se adquiere, a veces inclusive ni siquiera hay que adquirirlo, se busca. Pero como somos, es lo que marca la diferencia, y creo que tiene toda la conexión con estas estrategias, no solo en los objetivos de desarrollo sostenible, sino hacia el interior de las compañías, en la cultura de trabajo. A mí me encanta eso que estás diciendo, pero también estoy convencida que sí hay maneras de fortalecer las competencias de las personas cuando hablamos de las habilidades blandas, entre comillas. Y también sé que organizaciones como las que ustedes representan hoy aquí tienen programas que promueven esas habilidades. Es decir, yo, vamos a suponer que no soy la más creativa, pero tengo algo de creatividad. Entonces, dentro del proceso de la organización identifican como esa semillita que tengo y pueden promover esa competencia que no está, digamos, completamente desarrollada. ¿Cómo es ese proceso de promover las habilidades, la adquisición de competencias y habilidades para abordar esos objetivos de desarrollo interior en Enel? ¿Cómo lo hacen? Mira que ahí hemos tenido también un cambio de paradigma súper grande. Y es que, por ejemplo, nuestras evaluaciones de desempeño, antes teníamos que hacer, pues siempre en las organizaciones en general, lo evalúan a uno, ¿no? Versus lo que se espera que uno haga, cómo lo está haciendo. Y eso tiene diferentes formas de hacerse. Hay organizaciones que lo hacen solo basándose en objetivos. Entonces usted tiene estos objetivos, venga a ver, ¿los cumplió o no los cumplió? Hay otras que además de eso, entonces no solo si cumplió los objetivos, sino cómo los cumplió. Se relacionó bien, trabajó en equipo, cómo está su comunicación. Digamos que hay diferentes modelos en todas las organizaciones. Y nosotros usábamos nuestra evaluación del desempeño para definir los planes de desarrollo, que van a lo que tú me estás preguntando. Entonces, ¿qué le falta a Elizabeth para llegar a ese 100% o a ese 120%? Queremos ser la excelencia. Y nos enfocábamos en definir planes de desarrollo para cerrar esas brechas, ¿sí? Entonces, no, es que de pronto su comunicación en público a veces falla, entonces vamos a mirar cómo la llevamos a que sea la super oradora. Resulta que hoy nos hemos dado cuenta que a nosotros eso no nos funciona tanto como enfocarnos en lo que sí tiene Elizabeth. Puede ser que su comunicación no sea la más, pero resulta que es una trabajadora en equipo espectacular, ¿sabes? Puede ser que su comunicación oral no sea buena, pero escrita es increíble. Dejemos de preocuparnos en lo que Elizabeth no tiene. Más bien centrémonos en qué sí es lo que hay, cuál es su fortaleza y cómo se puede apalancar en esa fortaleza para seguir creciendo en esta organización, ¿sabes? Entonces cambiamos un paradigma que antes era identifiquemos dónde están nuestros grandes talentos, entonces hacíamos unas evaluaciones y sacábamos unos cuadrantes, y entonces los que estaban en resultados y competencias súper bien, entonces era el cuadrante arriba,
y era máximo el 15% de la empresa, y entonces este era el talento a retener. Hoy rompimos completamente eso porque hoy estamos convencidos que todos son talentos. ¿Cuál es el desafío? Saber cuál es tu talento y dónde, en qué lugar, en qué rol, en qué desafío ese talento puede florecer más, notarse más, en beneficio de la compañía y de la persona, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un montón desde programas. Al final, hoy entendemos también que más que sentarse a echar el cuento para que uno aprenda, lo que es más efectivo es vivir la experiencia. Entonces, yo quiero aprender de tal área o de tal competencia, entonces siéntate con Tatiana, que es súper buena en eso, y obsérvala. A veces ni siquiera Tatiana tiene que sacar un tiempo especial para eso, es que la acompaña a ver cómo maneja los comités, cómo maneja las situaciones difíciles, cuando hay diferencias entre un área con un cliente, cómo resuelve la situación. Hacemos también cosas muy entretenidas como que Tati, que trabaja conmigo, está acá y ha sido la líder de eso, los llamamos benchmarking, pero son como experiencias de intercambio con otras empresas, ni siquiera al interior de Enel, sino venga, sentémonos con Alpina y con el área de selección, y quiero entender ustedes cómo hacen eso y cómo aprendo yo de lo diferente que ustedes pueden hacer de lo que yo hago y esos perfiles. Empezamos a romper una serie de paradigmas como organización, pero que también le permiten a la gente ir viendo, observando, exponiéndose. Claro, siempre también está la parte conceptual, que también hay gente que funciona muy bien con eso, y entonces hay que apuntarle como a esa diversidad de formas de aprender. Pero cada vez encontramos que lo que más conecta a las personas es la experiencia de poder vivir, y no hay nada que lo haga crecer a uno más que enfrentarse a un reto diferente. A veces eso cuesta porque sale uno de la zona de confort y uno no sabe si uno va a ser tan bueno allá o no. Resulta que en la mayoría de los casos, con una buena orientación, identificándose muy bien uno, ¿no?, en qué es lo que uno quiere, teniendo una buena evaluación del desempeño, esos movimientos permiten que la gente se exponga a retos que nunca se había imaginado que le iban a tocar, y que se dan cuenta que es posible. Entonces creo que hay hoy en día muchos caminos distintos que nos permiten desarrollar esas competencias. Eso que dijiste me encanta, porque además, pues a mí me encanta Roger Federer, y él, cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, dijo que se enfocó en potenciar en lo que era más bueno, no en demorar en lo que era malo, sino que él se esforzó por hacer muy bien lo que hacía muy bien, y que por eso es el mejor tenista del mundo. Y está completamente de acuerdo, o sea, en la línea en lo que nos estás contando, y eso creo que es fundamental para los jóvenes que nos acompañan hoy aquí, porque a veces estamos muy pendientes del error. Yo no soy tan bueno hablando en público, yo soy de la escuela y entonces mis habilidades blandas no son tan fuertes como los de la sabana o qué sé yo, porque mi formación es más técnica, y no significa que sea necesariamente una debilidad, puede ser su mayor fortaleza, y eso me parece formidable. Solo quiero agregar ahí además una cosa que pasa mucho con este mundo de los ingenieros, que entiendo que la mayoría son ingenieros en este auditorio, y es que los vemos cuando llegan a nuestros procesos de selección, ¿saben? Y claro, se encuentran, no sé, con los abogados, y entonces son súper habladores los abogados, o con los comunicadores, y hacen unas exposiciones increíbles, y entonces creen, porque esa es como la idea que uno trae en la cabeza, yo no soy tan bueno como ella, uy no, cuando me toque exponer de pronto yo no me voy a ver tan seguro, ¿saben? Y las empresas han descubierto, y de verdad sepan eso, que no necesariamente ser el más extrovertido es ser el más competente, ¿sí? Y en estas carreras a veces pasa mucho eso. No quiero entrar dentro del estereotipo porque sé que es diverso, pero lo vemos mucho en los procesos de selección. Entonces hay que entrar siempre mostrándose con la tranquilidad de lo que uno es, ni volverse el extrovertido cuando uno no lo es, pero tampoco sentir que porque no lo soy, no soy suficientemente bueno. Cada uno tiene volvemos a lo mismo, cada uno con sus talentos particulares que hacen que los equipos sean más diversos, y entre más diverso sea el equipo, créanme que más innovador y más poderoso. Entonces sepan que siempre se necesitan de todos los tipos de personalidades, enfoques y conocimientos,
¿sí? Eso también hace parte de la sostenibilidad. Bueno, continuando, Nubia, ¿cómo se integran los programas de liderazgo con otros sistemas y políticas organizacionales para garantizar una cultura sostenible? ¿Cómo puede esto articularse? Ok. Bueno, los programas de formación de liderazgo finalmente deben reflejarse en algo para que haya una implementación, que no quede en el aire esa formación, sino que pueda hacerse tangible. Y eso puede hacerse a través de las políticas y los sistemas que hagan parte de una entidad y que permitan ver e impactar de una forma holística esos objetivos de desarrollo sostenible, pero también los objetivos de desarrollo interno que tengan las personas en una entidad. Entonces, si tenemos unos líderes con una formación que nos permite guiarnos en pro de objetivos de desarrollo sostenible, pero objetivos de desarrollo interno también, pues que eso podamos materializarlo, que podamos llevarlo a los diferentes procesos que hay en las distintas áreas, que desde el liderazgo también se refleje esa formación a través de la transmisión de los mensajes al resto de las entidades, a través del ejemplo, a través de un liderazgo que sea innovador, pero que también sea inspirador. Entonces, en la medida que como líderes se pueda materializar esa formación, es que empezamos a tener unos resultados más tangibles. Y no solo desde los objetivos que tenga el negocio, sino los objetivos que tenga cada uno como persona. Porque nosotros como parte de una organización, de un grupo, de una universidad, cada uno tiene sus propósitos. Entonces, en la medida que podamos desarrollar esas habilidades, esas capacidades que nos permitan alcanzar esos propósitos, pues al final estamos contribuyendo a un propósito más grande que es el de la organización. Entonces aquí es clave esa conexión de la formación de liderazgo, pero también cómo se hace tangible y se lleva a cada una de las actividades que puede tener una compañía, por ejemplo, sin olvidar el ser. Entonces, que no nos enfoquemos como compañía en alcanzar unas metas de rentabilidad, unas metas financieras, sino que al final, ¿quién hace que esas metas como negocio se logren? Pues las personas. Entonces, a la medida que se pueda articular esos objetivos que haya desde el negocio con los objetivos y el rol que tiene cada uno dentro de la organización, es que va a haber un éxito que nos permita tener e interiorizar esos objetivos de desarrollo interno e irlos reflejando en los objetivos de desarrollo sostenible. Siempre debe haber esa conexión que nos permita ir cumpliendo uno a uno esos pasos, esos objetivos que se tengan, y al final las personas, cuando sienten también que hacen, o cada uno dentro de su rol tiene una relevancia en la organización, pues también tienen esa inspiración para actuar en pro de esos objetivos. Y aquí pues también es clave que desde el liderazgo y desde esa estrategia, que si es una estrategia conectada con un propósito sostenible, pues cada uno dentro de nuestro rol tengamos ese propósito sostenible en mente, y que no es solo yo promuevo la sostenibilidad en mi compañía porque ese es el propósito, sino yo como persona, cómo voy llevando ese desarrollo sostenible a cada parte que voy, yo como empleada, pero también como persona, como miembro de una sociedad, de una familia, cómo puedo ir articulando ese mensaje y llevándolo pues a todo ese entorno. Muchas gracias, Nubia. Entendiendo el liderazgo como un punto clave para lograr cambios y modificar culturas, ¿cuál crees, Tatiana, desde tu punto de vista, que es el papel de la formación y el desarrollo del liderazgo en la promoción de la responsabilidad social corporativa y la implementación de los ODS y los IDGs? Bueno, nosotros los líderes somos agentes de cambio. Impulsamos estas transformaciones, estas trasegales. Y también somos un apoyo. O sea, no solamente es que nosotros estemos empujando, sino que cuando haya personas que estén perdidas, que no entiendan muy bien
cómo es que van a impactar, que estén sintiendo, digamos lo que la compañera decía, que de pronto las habilidades que están desarrollando no van a tener ese impacto. Nosotros primero tenemos que tener súper claro cuáles son esos objetivos, alinearnos como seres, como individuos, desde nuestros hábitos, desde nuestras convicciones, y también estar apoyando esas transformaciones culturales. Articulando con otros líderes de otras áreas, o sea, no solamente quedarnos, entonces está la parte, digamos, en mi caso, la dirección de proyectos, y entonces yo me quedo ahí, ¿no? Estar hablando con cada una de las áreas, porque es que es un trabajo conjunto, esto es de todos, identificando las oportunidades, las fortalezas de los compañeros con los que nosotros estamos trabajando y cómo cada una de esas fortalezas puede ir aportando, porque es que no es posible ser bueno en todo, es utópico. Entonces identifiquen en lo que usted es bueno, y los líderes necesitan identificar cómo esas fortalezas van a ir impulsando todos estos objetivos. Es importante también, o sea, la parte de la comunicación, que la comunicación además es una de las habilidades humanas. Yo aquí voy a hacer una pausa porque a mí me gusta hacer un reenfoque, que no son habilidades blandas, porque es que eso de blando no tiene nada, no tiene nada. Blando viene de la traducción del inglés de soft skills, pero realmente son habilidades humanas, porque es que antes de ser ingenieros y abogados y comunicadores y coach, todos somos humanos, y esas habilidades son fundamentales de desarrollar. Como líderes, desarrollar las habilidades de comunicación para generar el impacto que realmente se necesita para empezar a empujar, para que sigamos moviéndonos hacia el logro de estos objetivos. Es muy importante, pero entonces tenemos que alinearnos con las áreas en cómo vamos a medirlo, en cómo vamos a comunicarlo, y cuáles van a ser esos indicadores de éxito, digamos, en los que comentabas tú ahorita. Tienen un listado de indicadores y algunos están bien, otros de pronto están, hay que seguirlos empujando. Entonces los líderes tienen ese papel fundamental de estar comunicando y de seguir inspirando. Muy bien, ya vamos casi entrando en la recta final de nuestro foro, y para las siguientes preguntas quisiera realmente escucharlas a las tres, para que nuestros invitados el día de hoy puedan tener una perspectiva general no solamente de sus organizaciones, sino del sector productivo que representan hoy aquí. Así que voy a comenzar preguntándoles cuál es la importancia de la participación de los líderes, que ya lo hemos mencionado un poco, y altos directivos en esos programas de liderazgo para impulsar el cambio y la acción hacia los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo interior, y cómo lo están llevando en su organización. Bueno, yo creo que ya lo hemos venido pues diciendo, esto hay que ser coherentes, ¿sí? Yo creo que los cambios culturales, sin duda, los líderes son agentes de cambio, como lo decías tú, fundamentales. Entonces, si no hay un compromiso de la alta dirección con esto, eso se nota, ¿sí? No solo hacia adentro, sino no solo lo mismo, hacia afuera, sino hacia adentro. Porque tú lo puedes declarar y puedes hacer un plan de acción de negocio súper claro en el paso a paso de lo que hay que hacer. Pero si hacia adentro eso no se conecta con las decisiones que toma la organización, con la cultura de la empresa, pues eso es insostenible. Entonces sí creo que eso está ahí, y creo que además el compromiso de la alta dirección y de todos los jefes no solo es clave por eso, sino porque si eso no se entiende como un objetivo de todos, termina siendo la responsabilidad de la gerencia de sostenibilidad o de recursos humanos si estamos hablando de equidad de género, y eso así hace que los resultados sean mucho más demorados, más lentos,
fragmentados. Entonces, sin duda, adicional a todo lo que hemos dicho, creo yo que ahí también hay una convicción, ¿no?, que es importante y que hoy existe, además, porque esto no solamente pasa porque es correcto, uno podría pensar que eso es lo correcto, lo creemos en Enel, sino porque también es claro que esto da unos números diferentes a las empresas. Entonces, es un buen negocio además. Entonces, si hablamos de una cosa que sentimos que es lo correcto, que coincide con los valores organizacionales, y además es un buen negocio, pues creo que ningún CEO, ningún grupo de liderazgo se va a negar a comprometerse de verdad en esto. Pero vuelvo a lo mismo, comprometerse todos los líderes, pero también todos los que no somos líderes en esto, ¿no? Porque la cultura no solo depende de los jefes. Muchas veces los cambios culturales, y lo hemos vivido en Enel, los más recientes han sido, antes eran siempre top-down y últimamente han sido al revés, porque la gente, vuelve a lo mismo que les contaba al principio, llega con ideas y necesidades distintas y eso empieza a hacer que se cuestionen viejos paradigmas y viejas formas de hacer las cosas y se empiece a innovar en decisiones que luego poco a poco se han convertido en una nueva forma de hacer y de cultura distinta. Entonces creo que ahí todos tenemos la alta dirección, por supuesto, pero los cambios los hacemos todos. Bueno, yo con relación a este tema del liderazgo puntualmente en SoftServe, yo quiero hacer el caso específico de nuestro líder aquí en Colombia. Él se llama John Howard y es una persona que nos está motivando, que nos está impulsando a ser humanos. Él es una persona que siempre está abierta, independiente de quién esté aproximándose a él. Es una persona que está abierta a escuchar estas nuevas ideas que empiezan a efervecer desde la parte de abajo. Tiene un direccionamiento súper claro de SoftServe como compromiso, como empresa coherente hacia dónde va. Y en cada oportunidad que tiene lo motiva, lo pregunta, lo cuestiona, lo impulsa. Líderes que uno sienta, que uno puede aproximar, son líderes que inspiran, son líderes que mueven cambios, que los impulsan, líderes en donde tú no tengas miedo de decir que no estás de acuerdo con algo, sino que esa persona te va a escuchar y va a decir ¿por qué no? O cómo lo podemos cambiar, o cómo lo podemos hacer mejor. Son líderes que realmente llevan los cambios a la acción. Y SoftServe, nosotros tenemos la fortuna de tener a uno de ellos, entonces creo que esa es una de las actitudes más importantes que pueden tener los líderes. Gracias. Bueno, creo que quedé sin mucho que decir, pero bueno, quiero resaltar algo que pues se tiene en Bancolombia, que me ha parecido muy chévere, que finalmente es algo motivador también, pues de ser parte de esa organización. A nosotros, cuando nos evalúan, porque pues sí, así como mencionabas ahorita, pues hay unas evaluaciones de desempeño, nos evalúan no solo el hacer, sino el ser, y de hecho eso es más relevante que el hacer. Entonces, en el hacer tú tienes unos objetivos, tienes unos proyectos que realizas, pero ¿cómo es tu ser? Entonces acá miramos la integridad, miramos el dinamismo, miramos cómo es la persona y cómo podemos apoyar a la persona para que siga mejorando esas fortalezas que tiene. Entonces cuando a ti te evalúan el ser y te ven como una persona, no como un trabajador más, sino tú como persona que eres y que le estás aportando a la entidad, eso también te motiva a seguir haciendo un trabajo alineado con ese propósito, hacer tus cosas bien. Entonces, en la medida que cada uno tiene esa motivación, y no solo en el trabajo, sino pues en su diario vivir, cuando tenemos un propósito y una motivación que nos ayuda a ir mejorando, y tenemos un líder que te está ayudando también a ver esas capacidades que tú tienes, porque a veces uno
no es tan consciente de las capacidades, de las habilidades que tiene, y de pronto en su día a día uno se encierra en cumplir con sus tareas, pero no va más allá de qué soy yo como persona, cuáles son mis habilidades, y tienes a un líder que te está ayudando a ver eso, pues finalmente eso te motiva y te ayuda también como a descubrir todas esas capacidades que tú tienes. Entonces es algo que resalto de ese liderazgo y de cómo esas evaluaciones de desempeño finalmente nos ayudan también a crecer como persona. Otro tema que me gustaría mencionar, y pues contándoles un poquito de una encuesta, estaba leyendo en estos días un documento y hablaban de una encuesta que se hizo a más de 2.800 líderes de negocios, donde les preguntaban cuáles son esos asuntos que ustedes ven más relevantes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y aproximadamente el 25% de esos líderes hablaban de la innovación. Cómo también nosotros damos ideas, pero exigimos también a nuestro entorno a través de propuestas innovadoras esas mejoras. Entonces, en la medida que se promueva la innovación dentro de los equipos, también nos acercamos al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y el segundo punto que mencionaban también con mayor relevancia es el desarrollo del talento humano. Entonces, aquí vemos que sostenibilidad no es hablar solo de un tema de cambio climático, de un tema ambiental, es cómo fortaleciendo el desarrollo del talento humano estoy contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, el empoderamiento. Si desde la alta dirección se tiene claro ese propósito, pero si yo no lo llevo a las áreas y no lo llevo a los diferentes líderes de las distintas áreas que pueda tener mi organización, finalmente no estoy logrando nada. Entonces, en la medida que se empoderen las distintas áreas que hacen parte de esa organización, va a haber unos resultados más positivos en pro de ese propósito. Porque muchas veces uno ve que la sostenibilidad se ve como algo aparte del negocio, como un área diferente, un área que está viendo temas ambientales. No, la sostenibilidad finalmente es el ADN del negocio. Entonces, en la medida que yo como líder puedo empoderar a los demás líderes de distintas áreas, áreas operativas, áreas comerciales, áreas de tecnología, etcétera, cómo ese empoderamiento al final se ve reflejado en ese propósito común, es que podemos también hablar de un liderazgo efectivo en pro de ese desarrollo sostenible. Muchas gracias, Nubia. Hemos hablado hoy de cambios de paradigmas, de hacer las cosas diferentes, y eso creo que es un desafío cuando nos enfrentamos a cualquier cosa en la vida, no solamente a nivel de organizaciones, pero también cuando hay cambios hay barreras, hay cosas que la gente dice no, esto no, o esto realmente no es conmigo, no me involucro. Así que esta pregunta es ¿qué podríamos hacer para romper esos paradigmas y esas barreras a las que nos enfrentamos al hablar de los objetivos de desarrollo interno y de los objetivos de desarrollo sostenible? Para contarles un poquito, antes de este espacio, nosotras estuvimos hablando arriba y yo les decía, a veces vemos esto como allá, ¿sí? Como, esto de los objetivos de desarrollo sostenible y esto de los objetivos de desarrollo interior, pero no entendemos que el negocio es de todos. Independientemente de que sea la escuela, Bancolombia, Software o Enel, esto de verdad nos impacta a todos nosotros como seres humanos. Así que creo que esta pregunta es fundamental para poder cerrar este espacio, porque es no solamente lo que hacemos en nuestra organización para romper esos paradigmas y esas maneras a veces tan rígidas de pensamiento, sino qué puedo hacer yo desde mi día a día para contribuir a ser parte de ese cambio. Te toca empezar esta vez. Bueno, son varios temas acá, pero barreras puede haber desde diferentes frentes, las podemos ver de distintas formas, pero una barrera puede ser la falta de
conocimiento y, como tú lo mencionabas, Elizabeth, ver objetivos de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo interior como algo ajeno a nosotros. Entonces es tener esa conciencia de cómo me relaciono conmigo mismo, pero cómo me relaciono con el entorno, cómo soy consciente de las consecuencias de mis actos. Es algo pues que al final nos impacta a todos. Si no las cumplimos va a haber un efecto en cada uno de nosotros como personas, como sociedad, en el ambiente, etc. Y al final es cuidar nuestra casa, como tú mencionabas al inicio. Si no tenemos casa, pues finalmente no tenemos qué hacer. Entonces es como ser muy conscientes de nuestras acciones, y esa pues es una forma de romper esas barreras, de pronto de no traer a nuestra realidad y no tangibilizar esos objetivos de desarrollo sostenible. Si lo vemos desde la óptica de las compañías, y lo hemos mencionado mucho acá, el tema y la relevancia de que desde los líderes haya también ese mensaje, esa coherencia también en las acciones, lo que como compañía mostremos hacia afuera sea también lo que estamos haciendo al interior. Entonces que haya una coherencia, una transparencia con nuestros actos, y que precisamente estemos muy conscientes de esas metas que se buscan como humanidad finalmente. Pues eso básicamente, para pasarle la palabra a mis compañeros. Gracias. Todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos hablando, todo esto que Naciones Unidas está intentando, al fin y al cabo es para poder prolongar, tener la sociedad que conocemos en este momento, el conservar a la humanidad como la conocemos en este momento. Y como decían ustedes, eso se siente súper etéreo, porque además las palabras y los títulos que le ponen pues son tan lejanos, que cuando se siente uno relacionado y cuando cree uno que eso lo impacta a uno. La invitación que yo quisiera hacer a cómo podemos impactar, cómo podemos alinearnos, cómo podemos estar enfocados hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Cuestionemos qué estamos haciendo, cuestionemos cuáles son esos modelos, esos ejemplos que nosotros estamos tomando a seguir, qué estamos haciendo en nuestro día a día, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son esas convicciones que estamos alimentando. Son cosas tan sencillas como qué estoy escogiendo para usar, qué estoy escogiendo para comer, cómo me estoy transportando, incluso más allá de eso, cómo me trato a mí misma, cómo me trato a mí mismo. Porque si estamos con carencias, si no nos estamos sintiendo bien con nosotros mismos, eso es lo que vamos a sacar, eso es lo que vamos a reflejar. Entonces la invitación es a que desarrollemos el pensamiento crítico, a que desarrollemos esa conciencia de ser, de presencia, esos objetivos, todo esto, pero llevados al día a día. Y claro, desde las industrias nosotros tenemos que seguir alineando, tenemos que seguir alineando las prácticas y entender, como les decía yo ahorita, que estamos en un sistema cerrado y que todo lo que hacemos tiene un impacto. Está en nosotros decidir si el impacto va a ser positivo o negativo. Yo solo agregaría que a veces nos cuesta arriesgarnos, ¿saben? Porque no nos gusta salir mal en la foto. Entonces creo que esa es una cosa que tenemos que empezar a romper, ¿sí? Y en él lo hablamos mucho y nos ha costado mucho, pero hoy en día entendemos que ojalá nos equivoquemos, y que nos equivoquemos muchas veces temprano, para que corrijamos rápido y redireccionemos pronto. Pero eso significa que hay que ser valientes, ¿sí? Valientes para ensayar cosas diferentes, valientes para que las ideas no las dejemos de lado pensando en las barreras, ¿sí? Porque somos muy buenos para encontrar las limitaciones y dónde están las dificultades y por qué no es tan buena idea.
arriesgarnos a dejar eso de lado y empezar a ver las oportunidades y ser valientes para tomar decisiones, para alzar la mano, para proponer y de verdad, para equivoquémonos mucho, aprendamos de eso, equivoquémonos no siempre de la misma forma, aprendamos, pero corrijamos y construyamos desde ahí. Yo creo que si logramos hacer eso, vamos a tener un cambio fundamental, no solo hablando de los ODS, sino en general en lo que son las organizaciones hoy, en lo que es el mundo del trabajo hoy, la educación en general. Bueno, es el momento para abrir espacio a preguntas del público. No sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir. ¿No? Como dice la Por allá compañera, atrás. arriesgue. Por allá atrás tenemos una pregunta. Es que nuestros productos, filtrados. No se oye. ¿Está apagado? Puede estar apagado. Sí, creo que lo apagué. ¿Me escuchan? Ya. Buenas tardes. Primero agradecer su presencia, de verdad el foro fue estupendo y muy enriquecedor para nosotros. Una pregunta muy concreta, esta mañana una de las charlas nos comentó sobre la innovación en las empresas, y ustedes la han conversado varias veces, he escuchado la palabra, y la pregunta es, ¿cómo esa innovación o cómo los ODS ha permitido innovar entre sus empresas, entre sus organizaciones, y cómo esto ha repercutido no solamente en la imagen de esa empresa, sino en el crecimiento de sus organizaciones? Yo creo que Bancolombia es un ejemplo que Quiero escuchar. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Si lo pensamos desde lo que les contaba hace un ratico, de esos objetivos de desarrollo sostenible a los cuales nosotros como Bancolombia le estamos apuntando, pues la identificación de esos objetivos que finalmente parte de entender el negocio, pero entender los grupos de interés, entender toda esa cadena de valor que necesitan para precisamente poder identificar esos objetivos clave. Una vez identificados esos objetivos, ¿cómo podemos cumplirlos? Entonces, si dentro de mis objetivos está la inclusión financiera, que está en pro de fin de la pobreza, de equidad de género, de educación de calidad, ¿qué productos y servicios puedo yo como Bancolombia ofrecer a mis clientes y a mis grupos de interés? Entonces, si yo quiero fomentar inclusión financiera y veo que hay una buena parte de la población no bancarizada, no desatendida, ¿cómo puedo llegar a ellos? Entonces, vienen aquí unos laboratorios de innovación, una lluvia de ideas para identificar esa solución. Entonces llegamos a un producto que es Bancolombia a la mano, donde las personas pueden acceder a recursos, a financiación, son personas no bancarizadas, donde es su primera experiencia en el sector financiero, por ejemplo, y lo pueden hacer a través de una aplicación. Pero si la persona de pronto no tiene internet, está en una zona donde no hay buena conexión, lo puede hacer a través de un mensaje de texto. O cómo llegamos a esas poblaciones más desatendidas, corresponsales bancarios, etc. Entonces, si lo vemos, ese es uno de los ejemplos que al final los objetivos de desarrollo sostenible que hemos identificado nos permiten desarrollar una nueva solución. Pero si lo vemos de pronto desde la perspectiva de otro de mis ODS priorizado, ciudades y comunidades sostenibles, ¿qué puedo ofrecerle entonces a mis clientes en ese sentido? Pues una línea de crédito sostenible donde vamos a beneficiar en tasa de interés a los edificios sostenibles, a las construcciones que tengan un certificado de sostenibilidad. Entonces son algunos de esos ejemplos donde podemos ver cómo hemos llevado la innovación, o mejor, cómo los ODS nos han permitido tener soluciones innovadoras para cumplir con esas metas. Yo quisiera agregar desde una industria netamente de innovación, que es software. Nosotros hacemos desarrollo de software y una de las
formas en las que nosotros promovemos el alineamiento con estos objetivos es que le damos prioridad a los clientes que llegan a nosotros con este tipo de ideas, e incluso a veces hacemos alianzas estratégicas con estos clientes que tienen una idea, que tienen una necesidad y que están encaminados hacia objetivos de sostenibilidad. SoftServe va hasta donde esos clientes a hacer alianzas y a tomar esas ideas de nuestros clientes y volverlas también de nosotros. Y esa es una forma en la que las empresas pueden alinearse, pueden ir impulsando todo este movimiento que se está dando cuando se prioriza y se es coherente con dónde estamos poniendo la ficha, y es ahí. Yo solo contarte, por ejemplo, que en Enel, esto sí, nivel de compromiso sí nos ha llevado a repensar muchas cosas, desde lo macro a lo micro, porque por supuesto todo el tema de la descarbonización de las energías limpias trae detrás un esfuerzo grande, diario, de estar repensando y cambiando absolutamente los procesos, pero también en cosas que no son tan visibles, como por ejemplo cuando hablamos de equidad de género y queríamos tener más mujeres en nuestros cargos técnicos, ¿sabes? Y ahí nos dábamos cuenta que las herramientas, por ejemplo, que tenían nuestros técnicos en la calle necesitaban fuerza física. Y entonces, claro, queríamos tener más mujeres, pero cuando las llevábamos al trabajo en terreno, había problemas por un tema de fuerza. Había unas que las tenían, pero muchas no. Entonces, desde cosas como esas de sentarnos a decir, tenemos que cambiar las herramientas, tenemos que cambiar la forma, porque sí queremos tener más mujeres acá. Entonces, sí, digamos que de alguna forma esto nos confronta y nos lleva a hacer grandes cambios. Y vuelvo a lo mismo, no solo de negocio, sino de cómo vivimos la cultura al interior. ¿Alguna otra pregunta? Ya que no hay preguntas, y a mí me encantan las historias, pero además me encanta que las personas puedan interiorizar las cosas que se hablan en la academia especialmente, yo quisiera contarles una historia que tal vez algunos ya han escuchado antes, y es la historia de un joven y unas estrellas de mar. Y era un joven que estaba en la playa y veía muchas estrellas de mar que estaban muriendo a la orilla. Y él empezó a tomar estas estrellas y a botarlas de regreso al océano. Y de lejos había otra persona, ya adulta, que empezó a ver lo que el joven estaba haciendo con esas estrellas. Y se acercó y le dijo, ¿tú qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te pasa? Digo, estoy intentando salvarlas, pero estamos hablando de miles de estrellas de mar en la arena. Y dijo, ¿y tú crees que vas a hacer algo botando una estrella de mar de regreso al agua? No estás haciendo nada. Y él tomó una estrella y la botó al océano y dijo, para esa yo hice la diferencia. Y esa es la invitación que quiero hacerles al final de este foro. Hablamos de los objetivos de desarrollo interior, de su relación con los objetivos de desarrollo sostenible, pero nada de esto puede pasar si cada uno de nosotros no nos hacemos responsables de este proceso. Finalmente, pues quiero invitarlos a que sigamos trabajando por un mundo más sostenible, por un futuro mejor para nuestro país, para nuestro mundo. A nuestras invitadas y a las organizaciones que representan, muchas gracias por ser parte de este espacio. Sin ustedes no habría sido posible. Gracias a nuestros aliados estratégicos, que son las empresas a las que ustedes representan, porque juntos construimos un mejor futuro para nuestro mundo. Feliz tarde para todos y todas, y muchas gracias por su presencia hoy aquí.